Hola a todos, muy buena tarde. Les agradezco que estén por acá. Estamos compartiendo, vamos a compartir un espacio que hemos organizado en conjunto con Global Given, en donde vamos a hablar, todos estamos en este mundo del emprendimiento, nos hemos lanzado de alguna manera o aún no, ¿no es cierto? Entonces la idea es ir viendo o revisando modelos de organizaciones exitosas que han crecido exponencialmente y que hoy todos las conocemos para que podamos tomar esas mejores prácticas, podamos tomar algo de eso y replicarlo en el día a día en nuestro negocio o en nuestra idea de negocio para irle dando un poco más de forma y que nos potencialice justamente el crecimiento que queremos. Muchas gracias, Carlos, por la introducción. En este momento procedo yo también a compartir mi pantalla para que podamos arrancar con la presentación. Me confirman con una manito, algunas señas, si ya están viendo la pantalla. ¿Está compartida? Listo. Entonces, como ya les dije, ¿no es cierto? Vamos a ver modelos de negocio exponenciales del día de hoy. Un poco acerca de mí, ¿no es cierto? Yo soy Jorge Batallas, como ya lo conocen. Yo he trabajado como consultor empresarial durante varios años. Tengo experiencia en, valga la redundancia, en manejo de experiencia del cliente, ¿no es cierto? Soy allá el Team Facilitator actualmente, que me dedico al tema de transformaciones ágiles, de implementar o a generar la adopción de metodologías ágiles en la empresa en la cual trabajo. He manejado procesos de cultura y de gestión del cambio. En algún momento me dio por entrar a la docencia, justamente manejando estos temas de emprendimiento, y tengo alma de emprendedor, que creo que es lo más importante y lo que nos va a ayudar a generar el día de hoy esa empatía que necesitamos para pasar un rato bastante chévere y que podamos disfrutarlo todos. Me encuentran en LinkedIn como Jorge Batallas, tal cual, ¿no es cierto? Y ya que me presenté yo, quisiera en este momento pedirles a ustedes también que me ayuden con un pequeño jueguito, ahorita les toca a ustedes. Les voy a pedir que ingresen acá a esta página www.menti.com porque quiero saber con quién nos encontramos el día de hoy, qué tipo de intereses podemos alinear en base a ese conocimiento. Vamos a entrar a menti.com, como les digo, y vamos a ingresar este código. O bien, si es que pueden desde el celular escanear este código QR, también vale. Yo me voy a cambiar en este momento de pantalla para abrirles la presentación. Y quiero que se registren ahí para hacerles un par de preguntitas. ¿Tienen el código tal vez? ¿Puedes repetir el código, por favor? El código, claro, el código es 67054816. Ya, o si no les dejo ahí el código QR también un rato para que puedan escanearlo. Y vamos viendo cómo nos va. Déjenme ver. Me confirman si ya van ingresando. Van a encontrar eso. Ya tengo, de hecho, respuestas. ¿Qué tipo de emprendedor, qué tipo de emprendedores estamos del día de hoy acá, ¿no es cierto? Desde el nivel que me encuentro actualmente trabajando, pero ya tengo esta alma emprendedora que me invita, ¿no es cierto?, a salir de la caja, a dejar el status quo y lanzarme. Tengo o estoy conceptualizando apenas una idea de negocio. Estoy en ese proceso de emprender, construyendo la idea, ya dándole forma, o básicamente ya tengo esa empresa constituida y ya la estoy gestionando. Entonces, como vemos, de las 6 personas que han contestado, no sé si falte alguien más por ahí, creo que sí, pero bueno, tenemos por acá la mayoría, ¿no? Ya estamos, ya hemos dado ese paso, ya nos encontramos lanzados al agua, como se dice por acá en Ecuador también, y o ya tienen una empresa constituida y estamos acá para entender cómo le damos más agilidad o más crecimiento de manera exponencial, ¿no es cierto? Con eso me quiero quedar, básicamente ya nos conocemos un poquito. Y la otra pregunta que quiero hacerles del día de hoy es, ¿desde qué país estamos conectados el día de hoy? ¿Desde dónde estamos conectados de este webinar? ¿No es cierto? Vamos a poner únicamente el nombre del país, van a ver ahí, y va a salirnos acá donde tenemos presencia mayoritaria. Tenemos de Chile, personas de Chile, aquí está Carlos también y Edwin nos acompañan desde Global Given desde Chile. También Ecuador, gracias por estar acá, gente de Ecuador, mis coterráneos.
Y creo que estamos solo entre Chile y Ecuador ahorita, ¿no es cierto? Listo. Con mayoría en Chile, vamos a ir un poco tratando ahí de, a veces hay cositas, dialectos que nos separan, pero hablamos del mismo idioma y nos entendemos tranquilamente. Esta era la introducción, chicos. Muchas gracias por su participación. Y con eso me quiero regresar a la presentación, ¿no es cierto? Ya sabemos que la mayoría de nosotros se ha lanzado a este mundo del emprendimiento. Ya sabemos que nos encontramos acá desde Chile y Ecuador principalmente. Y lo que quiero preguntarles a continuación es que si alguien me puede poner, o a través del chat o abrimos el micrófono, como somos poquitos, creo que va a ser bastante fácil interactuar. ¿Qué creen que tienen en común estas organizaciones? Puede haber algunas que les logremos identificar, puede haber otras que tal vez no, pero cuéntenme, ¿qué ven en común de estos iconos, de estos logos que identifican ciertas empresas que están acá en esta primera pantalla que podemos ver? A mí me da la idea de que todas son reconocidas, todas son grandes, como que Perfecto. eh, la mayor parte de los logos se reconoce solamente con mirarlos. Uno podría decir cuáles son. Perfecto, gracias, mi estimado Edwin. En efecto, no son organizaciones conocidas, son grandes. También por ahí nos ponían en el chat que son exitosas, ¿verdad? Y obviamente la mayoría, fíjense, por ahí también Paola nos dice, la mayoría son redes sociales, en efecto, ¿no es cierto? Entonces, lo común, básicamente, más allá de que la mayoría también sean redes sociales y que estén presentes siempre en toda esa interacción que tienen las personas, ¿verdad? Son empresas exitosas, son grandes corporaciones que son reconocidas y ya tienen su posicionamiento. Y vamos a ir viendo datos interesantes sobre estas organizaciones a lo largo de esta charla, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si hoy estas empresas, estas corporaciones que acabamos de ver, son sumamente conocidas y han tenido un éxito, un crecimiento bastante rápido y grande, si nos remontamos 40, 50 años hacia atrás, definitivamente nos encontrábamos con una realidad completamente diferente. Organizaciones o empresas que no se movían durante mucho tiempo del top 500 de Forbes, ¿no es cierto?, de las más rentables, de las más conocidas, y cuyo crecimiento justamente estaba basado era muy lineal, ¿no es cierto? Anualmente crecían en el orden del 10% a nivel de ventas, de participación, y no mucho más de eso. Y esas se mantenían ahí y eran exitosas haciendo lo que hacían, de la forma en la que hacían y manteniéndose en el mismo estandarte, ¿no es cierto? Pero hoy nos encontramos que estas empresas que acabamos de ver la mayoría no tienen más de 20 años en el mercado, ¿no es cierto? No tienen más de 20 años. Y sus crecimientos han sido exponenciales. ¿Qué significa? Que no tengo esa connotación o no tengo ese comportamiento lineal, ¿no es cierto? De que voy creciendo una partecita, sino más bien duplico el tamaño cada vez. Entonces, pudiendo llegar hasta un tamaño de 10 veces el tamaño con el cual arrancaron. Entonces, definitivamente nos encontramos en otro entorno. Y para reforzar únicamente este primer mensaje, quiero que veamos un video bastante corto de cómo justamente a lo largo del tiempo, desde el año 2000 nada más, en estos últimos 21 años, cómo han evolucionado esas marcas en el top 15 que vemos acá, de las marcas más importantes a nivel mundial, de las marcas globales, ¿ya? Entonces, vamos a ir ahí comentando un poco. Fíjense, siempre Coca-Cola al inicio primerísima, ¿no? Microsoft, vemos empresas de computación, empresas de electrónica, que son las que dominan. Por ahí encontramos ya a un Disney que siempre va a ser bastante reconocido, McDonald's con su nivel de posicionamiento, y por ahí al último del ranking en estos años vienen como que empresas automotrices, ¿no es cierto? Por ahí asoma también un banco, que algo va subiendo, ya hemos avanzado 5 años, ¿no es cierto?, desde el 2000, y algo, no se ha movido mucho, fíjense todavía. Algo se mueve, empieza a crecer Toyota, empieza a crecer un poco Nokia también, sube al cuarto puesto, al quinto puesto, pero arriba inamovible. Y fíjense lo que pasa a partir del 2007, cómo se viene una empresa nueva despuntando. Y es el fenómeno que conocemos hoy por hoy, Google, ¿no? ¿Quién utiliza Google hoy por hoy? Y el crecimiento ya es totalmente diferente el comportamiento.
Por ahí entra Apple, estamos apenas 2011. Samsung tiene también fíjense lo que pasa con Apple. Fíjense lo que pasa con Google y esos dos grandes. ¿Ya? Por abajo algo hay movimiento, pero definitivamente en las dos primeras posiciones y entra el otro gigante, Amazon, a partir del 2014, 2015. Y por ahí Facebook también con el mismo comportamiento. Ya estamos en el 2018 y definitivamente nos damos cuenta que la tendencia, cerramos 2019, ¿cierto? Fíjense, le duplicó prácticamente Apple el tamaño a Coca-Cola, que se mantenía ahí por años y años, ¿no es cierto? Una de las empresas más representativas, la empresa más representativa, más grande, más conocida. En cuestión de 6, 7 años, estos cuatro grandes prácticamente, porque aquí empezamos ya a hablar de un concepto que es bastante conocido, de este efecto GAFA, ¿no? El efecto GAFA son estos cuatro grandes tecnológicos y de redes sociales que se conforman como Google, como Apple, con Facebook y con Amazon, ¿no es cierto? Entonces, ese efecto es el que nosotros queremos entender o estamos aquí para ir entendiendo cómo lo han logrado, qué modelo han seguido y de qué manera nosotros podemos tomar, como decía yo, esas lecciones aprendidas y replicarlos. Y es importantísimo entender cómo nos comportamos el día de hoy también. Fíjense, este es un mapita, una simple infografía de lo que pasa cada minuto en Internet durante el 2020. ¿Qué pasó en un minuto? O sea, podemos ver ahorita que estamos aprovechando la tecnología del Zoom, por ejemplo. Fíjense cuántos participantes cruzan por esta plataforma en cada minuto, 208,000 participantes. Se publican 347,000 historias en Instagram, por ahí también se hacen más de 6,000 compras en Amazon por minuto, se mandan 150,000 mensajes en Facebook, hay aplicaciones de trabajos por casi 70,000 en LinkedIn, una red que nació, ¿no es cierto?, que al menos que nosotros la conocimos recientemente, tuvo su despunte en pandemia, ¿no es cierto?, tiene ya 2,700 instalaciones por minutos TikTok, y así podemos ir citando algunas cosas, por ejemplo, el streaming de Netflix, más de 400,000 horas de video vistas por minuto en el mundo, entonces hablamos de números grandes, ¿no es cierto? Otro grande por acá podemos también, más de 41 millones de mensajes por minuto enviados por WhatsApp. Estamos pegados prácticamente al WhatsApp, ¿no es cierto? Si dividimos de esos 41 millones para la cantidad de usuarios que tiene WhatsApp, definitivamente va a ser un número bastante grande. Entonces, nos damos cuenta que vivimos en un mundo en el cual este concepto de exponencial ya no es nada nuevo, ¿no es cierto? Por más que, como decía Pau, la mayoría de estos grandes o de estos números corresponden a redes sociales porque estamos permanentemente queriendo interactuar, porque somos redes, porque somos seres sociales, definitivamente nos damos cuenta de que el mundo se mueve a una velocidad vertiginosa y que los números definitivamente son muy, muy, muy grandes. Y ahí viene otra pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo nosotros con nuestras empresas, con nuestros negocios, con lo que estamos haciendo en el día a día dentro de este mundo del emprendimiento, cómo podemos competir contra esas empresas? ¿Cómo nos asemejamos? ¿Cómo podemos llevar esas prácticas al día a día para crecer de esa manera y ser reconocidos? O díganme aquí, ¿quién no quiere ser el próximo dueño de una multinacional como Facebook, de una multinacional como Google, que sea reconocida en todo el mundo y que tenga ese poder de impacto y ese poder de alcance? Entonces, simplemente no es para eso que nos lanzamos, ¿no es cierto?, al estrellato o al emprendimiento, sino siempre vamos a querer y buscar eso como North Star Metric. Entonces, yo he venido el día de hoy preparando un concepto que lo revisé hace un tiempo atrás y que he venido viendo que en realidad, por lo general, se usa para este tipo de transformaciones digitales, de negocios exponenciales, y quisiera presentarle, me he dado el tiempo de revisarlo, de leerlo, de profundizar, y me parece un framework adecuado que con el correcto entendimiento y la guía para ponerlo en práctica nos puede servir bastante en nuestro día a día. Y básicamente tiene, le he puesto acá en forma de una pirámide que tiene tres
bases, ¿no? O sea, que puede decir que tiene tres niveles que debemos considerar nosotros en este mundo de los negocios digitales. Y el primero, partiendo desde abajo, es la tecnología. O sea, no podemos desvirtuar que la tecnología es un componente muy válido. No es del todo. Muchas veces se cree que la digitalización, que tener una transformación digital implica netamente tecnología. Y ya vamos a ver que no es así. Si bien está en la base y se convierte en un habilitante, no es el por qué o no es la razón principal de tener estos negocios digitales. Tenemos que centrarnos, el segundo es desglosar nuestro core business, entender o tener súper claro y bien mapeado a qué nos estamos dedicando y cómo vamos a operar. Ya vamos a ver de qué se trata ese segundo nivel. Y en la punta de la pirámide, como era de esperarse, ¿no es cierto?, ese modelo de negocio. Vamos a ver aquí, como les decía, de tecnología, vamos a ver de apps, móviles, pero en sí, detrás de todo eso, primero tiene que haber ese modelo de negocio. Es decir, esa idea que yo tuve, ese propósito que yo me marco el momento en que constituyo una empresa, ¿no es cierto? Pero que a la final es el que va a soportar todo, va a soportar la operación, va a soportar el core business y voy a necesitar tecnología para operar ese modelo de negocio. Entonces, si bien es cierto, la tecnología habilita, lo más importante vamos a darnos cuenta que está por acá, ese modelo de negocio y justamente es lo que genera disrupción, es lo que genera ese desarrollo, porque es algo que genera valor, porque es algo que agrega valor a nuestro cliente, a nuestros usuarios, a las personas que van a estar consumiendo, sea nuestro producto o sea nuestro servicio. Entonces, para no detenerme mucho en esta explicación, vamos a ir desarrollando cada uno de estos elementos. Igual si hay alguna pregunta, Carlos y ahí la va registrando en el chat y nos va ahí haciendo una seña para contestarlo o la dejamos al final para responderla, ¿de acuerdo? Entonces, hablando de tecnología, otro modelo que entra aquí y que toda empresa debería considerar dentro de su modelo de servicio, ¿no es cierto?, o de entrega del producto, es este modelo que les he puesto aquí, que hemos denominado SMAC, ¿ya? ¿Y qué significa SMAC? Vamos a ir viendo sigla por sigla. La S en este caso significa social media. ¿Qué implica esto? Que nuestro negocio, como ya vimos, tiene que estar presente en redes sociales. Tiene que tener una estrategia de comunicación a través de redes sociales. Y aquí les he traído unos datos bastante interesantes para que vayamos viendo por dónde nos vamos, ¿no? Dependiendo del giro de negocio. Por ejemplo, Facebook es muy bueno para construir relaciones. Fíjense, ese es el propósito de esta red social. Tiene un alcance importante de 2.7 billones de usuarios, es increíble, ¿no es cierto? Que más o menos están entre una edad de 25 a 34 años, millennials completamente, ¿no es cierto? También nos ayuda a construir esa lealtad de marca y el problema es que tal vez tiene búsquedas limitadas, ¿no es cierto? No nos van a encontrar muy fácilmente por la cantidad de contenido que hay ahí, pero definitivamente en algún enfoque que tengamos, Facebook tiene que estar presente en nuestra paleta de redes sociales. Twitter tiene un poquito menos de usuarios, 353 millones apenas. La mayoría está entre los 30 y 49, un público más maduro, ¿no es cierto? Y la mayoría también son de género masculino. Esta red sirve sobre todo para interactuar o para enterarnos, ¿no es cierto?, de las noticias, de los acontecimientos, de ciertos artículos y de la opinión. ¿Qué opiniones están marcando la tendencia? Sobre todo sirve para eso bastante. Aquí la limitación tal vez sería este tema de los 280 caracteres, ¿no? No puedo postear más, me toca hacer un hilo y tanta cosa, entonces puede ser un poquito más compleja ahí la estrategia de comunicación en Twitter. Pinterest también tiene una base interesante de usuarios. Aquí sobre todo el género femenino predomina. Si nos queremos, si tenemos un producto que puede ir dirigido a mujeres, no sé, algún tema de vestidos, ¿no es cierto?, de ropa femenina, ya sabemos que Pinterest puede ser una red bastante interesante para eso, ¿no es cierto? Sobre todo lleva las tendencias también, ¿no es cierto? En ropa, en artículos, en comida, incluso pueden publicar ahí recetas, cómo hacer las fotos súper chéveres de lo que me salió, de la pizza, del postre o de lo que sea. Y tal vez aquí el tema del bloqueo, ¿no es cierto? Puede ser que son imágenes y videos, muy poca narrativa, muy poca exposición de otro tipo de contenido, ¿no es cierto?
YouTube, que también todos conocemos, con un importante número de usuarios, casi igual que Facebook. Aquí entra todo el mundo. Aquí predomina el tema de te enseño. Ah, no, de hecho, justo comentábamos con Carlos y con Edwin al inicio, esta charla, para las personas que no pudieron asistir, igual se va a publicar en YouTube, ¿no? Igual la vamos a tener ahí, la podemos ver y de eso se trata, de que cualquier contenido que nosotros tengamos, lo vamos estructurando, hacemos un canal y lo subimos a YouTube. Entonces, ¿cómo hacerlo? Estilo de vida, educacional, apoya mucho al posicionamiento de marca, ¿no es cierto? Al traer leads, ¿no es cierto? Al generar seguidores, es muy buena esta red. LinkedIn, un poco más profesional se puede decir, ¿no es cierto? En esta red encontramos 740 millones de usuarios, un público más maduro a partir de la mayoría entre 46 y 55 años, networking, artículos, noticias, negocios, ¿no es cierto? Y tal vez aquí un poco la limitación es que hay justamente limitada interacción. Necesitamos, para interactuar con las personas, necesitamos aprobación y tal vez nuestra red no sea muy grande para que el alcance tampoco sea. Entonces, pero es bastante profesional y podemos también tener algún tipo de estrategia por acá. Y por último, las dos estas que nos quedan, Instagram, con un número importante también de usuarios, construir relaciones, edad también jóvenes, también millennials, al igual que Facebook, traer referidos aquí es importantísimo en Instagram, generar ese seguimiento, ¿no? Generar esos seguidores, esos fans, fortalecer la lealtad de la marca y construir conversaciones y relaciones también dentro de esta red social con las publicaciones que hagamos. Y por último, algo que no estaba en la palestra, al menos nosotros acá en Ecuador lo vivimos muy de cerca. Les cuento, recién pasamos las elecciones de acá de presidencia y aunque no lo crean, esta red TikTok que muchos nos la encontramos, ¿no es cierto? Recién en pandemia, entre el aburrimiento, entre muchas cosas, la empezamos a explorar y ha jalado un montón de usuarios mucho más jóvenes, ¿no es cierto? Estos ya no son millennials, acá ya tenemos centennials, básicamente, y con un nivel de exposición tenaz. O sea, hay personas que tienen millones de seguidores. La campaña que les decía, la campaña electoral, básicamente se jugó en TikTok. Entre los dos últimos candidatos era TikTok del uno, TikTok del otro. Y básicamente ese contenido pequeño que puedo generar acá y que deja como pastillita para lo que viene, puede ser una estrategia muy importante de marca. He visto muchos temas ahí de redes, ¿no es cierto? De marketing, de afiliados. He visto ahí temas de inversiones en Forex, en mercado de divisas, que hay gente que instruye, que un poco da los tips, las pestañitas y genera ahí sus lives y va generando referidos y puede ser bastante importante tener hoy por hoy una presencia en esa red bastante importante. Entonces, como pueden ver, no podemos ocultar esta parte. Cualquier negocio que tengamos, cualquier idea que estemos nosotros ya fraguando de las personas que me decían, o ya en nuestra estrategia de marketing debe estar presente alguna de estas redes sociales dependiendo del alcance y dependiendo del público al cual queremos llegar, ¿no es cierto? Otra cosa que también no podemos dejar de lado es el mobile. O sea, obviamente, yo les decía, la aplicación, la app no es todo. Pero si nosotros ya tenemos un negocio montado, si ya contamos con esa idea estructurada, obviamente estaríamos perdiendo mucho campo, mucho terreno si no nos vamos hacia el mundo móvil, ¿no es cierto? Si no generamos una app, si no estamos mucho más cerca de ese usuario que nos necesita y que pasa definitivamente colgado en el celular y que todo utiliza para su celular, que para todo utiliza su celular, entonces una aplicación es por demás importante y es parte de la tecnología como habilitante que debemos considerar dentro de este modelo de crecimiento exponencial. Si no, volvamos a la lámina del inicio y veamos, ¿no es cierto? Facebook es una app, YouTube es una app, el mismo WhatsApp es una app, entonces todas esas empresas, por más que tal vez su origen fue otro, ¿no es cierto? Facebook estaba en la web, ¿no es cierto? Era esa red social, pero con el tiempo, hoy por hoy, es prácticamente inaceptable que no consideremos este componente móvil en nuestro modelo de negocio. Por otro lado, algo que tal vez no lo vemos todavía, que en nuestro mercado, sobre todo en Latinoamérica, algo se empieza a escuchar, hay empresas que ya empiezan a explotar esto, pero que es o sería ideal que nosotros, como emprendedores, recién en nuestro nacimiento, ¿no es cierto?, ya consideremos a esto como una fortaleza, que es la parte de analítica, ¿ya? Porque
Información existe, datos hay un montón, podemos o negociarlos o levantarlos de primera mano, de las mismas relaciones, podemos ir, ¿no es cierto?, a la fuente, pero tenemos un sinnúmero de datos que por sí solos no nos aportan mucho. Tienen que correr por un proceso de transformación en información primeramente, ¿no es cierto? Estos datos procesados que ya nos generan algún tipo de insight, ¿no es cierto?, de información relevante, y que luego eso se convierte en conocimiento de alguna manera con inteligencia artificial, con modelos de procesamiento, de modo que esa inteligencia de negocio nos ayude a tomar decisiones sabias. O sea, ¿en qué nicho me voy a especializar? ¿En dónde están concentradas, no es cierto, las personas que podrían consumir mi producto? Justamente yo, hablando de esto la semana pasada, creo que era, o hace unos 15 días, hablaba con una amiga que está pensando en ponerse un emprendimiento y que qué pena no la veo por acá tampoco todavía, pero que me decía, oye, yo que estoy pensando en ponerme un negocio de estas personas que arreglan las uñas a domicilio. La persona que me arregla las uñas viene acá, me arregla y se va. Entonces yo quiero hacer una flota de estas personas, decía. Entonces, obviamente, fíjense que hasta en esa idea puede entrar la analítica. Yo conversaba con ella y como ya tenía conocimiento de este modelo, ya lo venía manejando, le proponía, le decía, oye, incluso si le contratas a esa misma persona, porque si van a asociar, digo, ella misma, de las personas a las que va atendiendo, te puede levantar data bastante importante, interesante, que te ayude, ¿no es cierto?, a ir segmentando tu público, ver cuál es la ruta más eficiente para atención, cómo se adapta a las necesidades. Entonces, hay que ir levantando data, levantando información de la manera que podamos. No necesitamos tener un modelo robusto necesariamente desde el inicio, sino tener la información para que luego la podamos ir procesando y definitivamente tengamos esta decisión, esta sabiduría del conocimiento del cliente, del modelo y de cómo nosotros podemos potenciar el negocio. Y por último, algo que ya también es bastante tendencia, o sea, es bastante importante, sobre todo para las grandes empresas, ¿no es cierto? Es el tema de la nube, de ir a la nube con los servicios, de no tener una infraestructura fija, ¿no es cierto? Sino de todo manejar en el cloud, en la nube. Hay modelos de software como servicio, como es el primero, entonces ya no me diseño, ya no me albergo un ERP, ya no desarrollo, sino más bien lo contrato como servicio con un licenciamiento dependiendo del volumen que sale mucho más conveniente y que lo podemos aprovechar de mejor manera. También hay plataformas como servicio, justamente la parte de analítica que hablábamos hace un momento, el desarrollo de aplicaciones o el mismo manejo de la data, puede alquilarse, ¿no es cierto?, un espacio en la nube y tener ahí alojadas estas plataformas. E incluso hablamos de infraestructura como servicio en esta última línea. Entonces, el software, los fierros que normalmente hablamos, todo el hardware, esos servidores que en un momento, si nos estamos proyectando a ese crecimiento exponencial, lo tenemos que tener, las redes y todo, puede estar tranquilamente alojado en la nube. Y esto nos invita a pensar incluso en temas ya de seguridad, ¿no es cierto?, de la data, de la información, de cómo nosotros nos vamos a blindar para que esto sea en realidad una fortaleza y no nos encuentre desprevenidos o no seamos vulnerados de alguna manera. Este es el primer nivel, como les decía. Si ustedes ven, ya desde aquí nos vamos un poco dando cuenta de hacia dónde o cómo tenemos que ir enrumbando, ¿no es cierto? Ya una empresa o un emprendimiento o alguien que no esté en el mundo móvil, en el mundo de redes sociales o que no empiece a utilizar esos servicios de analítica y que no esté pretendiendo tener en la nube alojados esos servicios, ya podemos entrar con alguna desventaja. Pero ahorita que lo sabemos, hay que ver cómo aplicamos eso a nuestros negocios. Luego tenemos el segundo nivel del core business. No sé, no les puedo ver, les estaba tratando de ver, pero por alguna razón no les veo. No sé si hay alguna pregunta, algo, si necesitamos no veo nada en el chat tampoco, así es que continuamos, ¿vale? Igual, Estamos Carlos, todos ahí muy me avisas calladitos, cualquier cosa. estamos todos muy calladitos, muy atentos. Veo algunas Sí. caras por ahí. Paola, por ejemplo, está muy atenta viendo, así que cualquier cosa yo te voy comentando, Jorge. Listo, Muy atento. listo, Carlos, gracias. Entonces, nos vamos al segundo nivel, donde hablamos ya del core del negocio. ¿Qué es lo que nos hace y lo que somos? ¿Qué es lo que en realidad va a generar ese valor agregado? Entonces, ¿qué tenemos dentro del core business? Tenemos tres componentes.
Principalmente el cliente, es decir, tenemos que conocer a nuestro cliente, tenemos que saber con quién estamos interactuando y qué servicio satisface sus necesidades. En segundo lugar, vamos a hablar de la organización, es decir, cómo está organizada estructuralmente nuestra empresa, ¿no? ¿Qué modelo estamos utilizando? ¿Cómo hacemos que las cosas pasen? Y por último, el cómo, es decir, ya a nivel de operación, de proceso. Si en este mismo ejemplo que les ponía de las personas que pintan las uñas, ¿no es cierto? Entender al cliente primero, entender al cliente para saber qué le gusta, qué diseños yo puedo tener en la gama de servicios, ¿no es cierto? En qué horarios le gustaría, ¿no es cierto? Para un poco armar, para un poco irme a la parte de operación y armar las rutas, definir a nivel de organización cuántas personas voy a necesitar en función de la demanda. Entonces, bien, este es el core. Si nosotros hablamos de tecnología como habilitante, acá está la médula de lo que implica nuestro negocio. No sé si por ahí también me pueden ayudar. ¿Qué tipo de negocio tienen ustedes para ir un poco haciendo ahí el ejemplo de cliente, de organización y operaciones mientras vamos conversando también? Cuando quieran, igual nos comparten en el chat y le vamos analizando si cada uno de estos componentes se aplica en el modelo de negocio que ustedes tienen, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de cliente, nos encontramos con un concepto que ya no es nuevo, para nada nuevo. Hablamos del famoso Customer Experience, ¿no? Cuando hablamos de que estamos ya en la era del cliente, cuando hemos pasado ya y estamos metidos de lleno en una cuarta revolución industrial, ¿verdad? Que más o menos está representada acá, si ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Tengo que en la era, hace más de un siglo, ¿no es cierto? En la era de la fabricación, las empresas grandes, las que dominaban, eran justamente las que eran capaces de satisfacer esa demanda que no tenían, ¿no es cierto? Que producían en masa. De hecho, el mismo Henry Ford decía, no, yo puedo venderle un auto, cualquier auto al cliente siempre y cuando sea negro, ¿no? O sea, no importaba los gustos de los clientes, importaba el nivel de fabricación, la potencia que tenga la empresa para fabricar. Entonces, tenemos a Boeing, tenemos a Ford mismo, tenemos a General Electric, y fíjense lo que pasa, 60 años después, fíjense, aquí hay una brecha bastante grande, la segunda revolución industrial llega cuando ya empezamos a dejar de preocuparnos tanto en la fabricación y empieza otro atributo a tomar relevancia, la distribución. Entonces ya no era solo importante producir, era importante acercar el producto hacia el cliente lo que más, de la manera que podamos. Entonces sale Walmart y ya ponía un sinnúmero de elementos, de artículos al alcance del cliente, sale Toyota, salen empresas de distribución como UPS, ¿no es cierto?, que empiezan a tomar relevancia acá en esta era. Y les decía, pasa 60 años, pero para la siguiente revolución ya no pasa el mismo tiempo, se reduce a la mitad prácticamente, y en 1990 tenemos la revolución de la información, ¿no es cierto? Nace Google, empieza a haber PCs conectados, empieza a haber la conexión vía Internet, y definitivamente ahorita lo que prima es la información. Es decir, todo el tema de abastecimiento, sí, pero adicionar al tema de la información. ¿Cómo llego de mejor manera? ¿Cómo conozco de mejor manera al cliente? Y definitivamente por eso es que tenemos aquí a Google, tenemos a empresas que hoy por hoy tal vez ya no están porque no supieron adaptar su proceso, ¿no es cierto? Su modelo de negocio, como Comcast, que era una empresa importantísima norteamericana de televisión por cable, ¿no es cierto? Capital One, la primera tarjeta de crédito que se distribuía y que estaba adaptada a las necesidades de los clientes. Y llegamos a hablar en un 2010, ya solo 20 años después, de la era del cliente. Acá ya no manda la empresa, acá ya no manda la distribución, ya no manda el poder de fabricación. Definitivamente acá en esta era el que manda es el cliente. Entonces, caprichoso, ¿no es cierto? Exigen más cosas, exige personalización al 100%, uno a uno, y que prácticamente nos obsesionemos por ese cliente. Entonces empezamos a ver marcas completamente diferentes, que ya vamos en las siguientes láminas un poco a analizar el modelo. Zappos, ¿no es cierto? El mismo Amazon y Netflix. ¿Quién no conoce hoy por hoy Netflix o tiene su cuenta de Netflix que básicamente destronó por completo a un gigante de la industria de las películas que era Blockbuster, ¿no es cierto? Y que tenía un modelo de negocio que no supo adaptarse a esta nueva era y definitivamente fue barrido por este gigante que hoy por hoy todos conocemos. Entonces, nos damos cuenta de que ya tiene una relevancia bastante importante este cliente.
Y hay empresas que sí son capaces de entenderla. Fíjense, les voy a mostrar un videito, porque cuando hablamos nosotros de experiencia del cliente, no solamente es conocer al cliente, no solamente es entender qué necesita y hacer lo posible por satisfacerlo, sino también entender qué elementos que yo no controlo pueden estar afectando esa experiencia también. Entonces, cuando mi organización, mi empresa, se centra en ese cliente, no solo ve lo que yo puedo hacer para darle una mejor experiencia, sino qué puede fallar para arruinar su experiencia y se ve obligada a hacer algo contra eso. Vamos a verlo. Ja, ontzettend leuk. Persoonlijk vind ik hem gewoon Perdón, me olvidé de comentarles, este video es una aerolínea holandesa, ¿no es cierto? KLM está en idioma holandés, en Dutch, pero tiene una traducción en inglés y así no sepamos mucho inglés, la vamos a entender tranquilamente, así es que no se me preocupen por eso. ¿Listo? een aanwinst voor het bedrijf. En hij kan ook echt iets wat niemand anders kan. Uy, ya hice alguna cosa que no debía. Ya. Ons primaire doel is om gevonden voorwerpen zo snel mogelijk terug te brengen naar de eigenaar. We houden daarvoor social media in de gaten en de crew die na elke vlucht het vliegtuig checkt. Ik vind het ook wel heel erg leuk dat we natuurlijk een beetje hulp daarbij krijgen. Trainen op spierkracht, uithoudingsvermogen en ja, socialiseren. Zo. Ja, en als je die reacties ziet, dan is dat eigenlijk wel heel mooi. Hij komt regelmatig langs. Maar ja, ik moet ook eerlijk bekennen, ik verwen hem ook wel. Mind your step. ¿Qué les pareció? ¿No es cierto? Sumamente interesante. Y si se fijan al final del video, en la promesa que KLM les da a los clientes, decía, hacemos todo lo posible por reintegrarte o por devolverte un objeto olvidado. Y en efecto se cumple esa promesa, si ustedes ven. Ahora mi pregunta es, ¿les parece que es responsabilidad de la aerolínea lidiar con esto? Por ahí les veo, ¿no? Sí, no, abrimos un poquito el micrófono. ¿No? A mí sí, a mí me da toda la sensación de que el ciclo se debe cerrar en forma completa. Todos los aspectos de la relación. Y en este caso es un ítem olvidado, que pertenece al cliente y yo estoy dentro del sistema empresa, por lo tanto me debería ayudar, creo yo. Correcto, o sea, no es responsabilidad, como bien lo pone ahí Benita, muchas gracias, ¿no es cierto? No, también me dice Rafael, pero KLM entendió que, como tú dices, Carlos, es un punto, ¿no es cierto? Es un motivo por el cual se puede arruinar una experiencia de viaje de un cliente, de una persona que tal vez ahorró mucho para ese viaje soñado y que se le arruinó el viaje, se le arruinó la experiencia porque se olvidó algo en el vuelo. Entonces, es cómo gestiono eso que incluso está fuera de mi cancha. ¿Ustedes creen que estas personas que recuperaron ese objeto perdido van a tener siquiera la intención de viajar algún otro rato en alguna otra aerolínea que no sea KLM? Entonces, ya generaron posicionamiento, ya generaron vinculación. ¿Por qué? Porque se centraron en el cliente. Y es algo que muchas veces las empresas, al menos en las que he venido trabajando, no comprendemos al 100%, ¿no? Tal vez por un modelo tradicional, porque ya nacieron con alguna otra concepción, pero nosotros en este momento en que estamos emprendiendo, que estamos lanzándonos, ¿no es cierto?, a probar acá cómo nos va, lo que necesitamos es nacer con ese ADN, chicos.
nacer con ese ADN de centrarnos en el cliente, que no nos importe mucho la transacción o lo que yo puedo ganar o el negocio, sino más bien en mantener a ese cliente leal, que se acuerde de nosotros, que generemos esa vinculación emocional. Ahí empieza a conceptualizarse un buen modelo de negocio y empieza a rendir frutos de esto porque estamos solventando una necesidad real de los clientes. ¿Ya? Jorge, te hago una pregunta. ¿Eso a pesar de que me traiga un costo asociado extra que en verdad no tenga, que no esté, como tú bien dices, relacionado, y si eso me involucra un costo extra a mi negocio, ¿lo debería implementar de todas formas? Yo te diría que sí de plano, Edwin. ¿Por qué? Porque hay un principio incluso en planificación que te dice que nosotros como empresa debemos priorizar siempre lo estratégicamente correcto más que lo rentable en el corto plazo. Esto no puede ser rentable en el corto plazo, pero si yo veo el nivel de fidelización que logro en el tiempo, estoy haciendo lo estratégicamente correcto, porque estoy generando un cliente leal que va a referirme, que va a quedarse conmigo mucho tiempo y que eso obviamente en el largo plazo me va a dar bastante ingreso adicional si le ponemos en términos monetarios, ¿no es cierto? Por eso es que yo siempre cuando me preguntan, ¿qué es Customer Experience? Más allá de que suene bonito el término o que ya, como decía yo, no sea tan nuevo, a la final es una estrategia de negocio. Que solo las empresas que logran comprender esto, que no necesariamente me da réditos en ese momento, sino que es una visión a largo plazo lo que genera el éxito de esta estrategia, en realidad son las más exitosas. Y si nos ponemos a analizar justamente esas empresas que veíamos al inicio, las empresas exitosas tienen ese modelo, tienen foco en el cliente independientemente del costo que eso represente. Hay empresas, Disney, por ejemplo. No, ¿tú crees que cuando se le cae el canguil a un niño o el helado, no están pensando en cuánto les cuesta a ellos reponer ese helado? Sin pensarlo dos veces, el empleado que está cerca coge y repone ese helado, repone ese canguil, sin pensarlo dos veces, sin pensar en el costo, sin pedir aprobación a su supervisor. ¿Por qué? Porque saben que están cuidando la experiencia de una persona que va a ser leal de por vida con eso. Entonces, esa sería la respuesta, mi estimado Edwin. Muchas gracias. Y complementa muy bien la lámina que viene porque fíjense, muchas veces nosotros lo que hacemos, ¿no es cierto?, es el diseño bonito, el mejor diseño, lo que a nosotros se nos ocurrió que se veía bien. Y claro, en el parque, en este gráfico se ve súper bien porque el parque puede ser hermoso, ¿no es cierto? El parque puede estar muy bien diseñado, el parque puede tener sus caminos, sus vías, pero a la final, si está construido sin tomar en cuenta esa experiencia, ¿no es cierto?, del usuario, esa experiencia del cliente, definitivamente se arruina, ¿no? Y el diseño queda en segundo plano, el cómo yo estructuré queda en segundo plano, lo que manda en realidad es por dónde el cliente se quiere ir y qué es lo más fácil para él. Entonces, ahí es donde nosotros vemos lo que llamamos en experiencia del cliente una huella, ¿no? Algo está pasando, aquí tenemos un insight, si analizamos la data, significa que pasaron 10,000 personas por ahí o muchas más y que marcaron, ¿no? Entonces, algo pasó con el diseño del producto, con el diseño del servicio. Y lo que tenemos que hacer es tomar cartas en el asunto, rediseñarlo y hacerlo más adaptable a esas necesidades o a lo que el cliente quiere. El cliente quiere pasar por ahí, perfecto. Vamos a ver cómo le hacemos la vida más fácil, ¿ya? Entonces, de eso va un poco el centrarnos en el cliente, chicos. Y otro ejemplo que también puedo ponerles aquí, ¿no es cierto? No sé si hay... En efecto, Disney es un excelente ejemplo, mi estimada Benita. Correcto, el valor agregado es entregarlos, o sea, buscarles, ¿no? Se dieron modos de cómo ubicarlos, incluso a los clientes que serían inubicables si no le tenemos ahí al perrito, ¿no es cierto? Fíjense la diferencia, ahora hablamos de dos conceptos diferentes, ¿no es cierto? Tenemos al famoso UX, que hablamos de User Experience, y tenemos lo que es el User Interface, que es básicamente en diseño del producto, ¿no es cierto? Si yo tomaba esta salsa de tomate, este es un ketchup, ¿no? Esta es una salsa de tomate, que este era el modelo tradicional de hace años, y no sé si ustedes se acuerdan o lo vieron o lo vivieron o tuvieron la pena de vivirlo. Era una botella de vidrio que claro, sí, se veía bonita, era elegante, estilizada y súper chévere, y la marca resaltaba y todo, pero claro, el problema que tenía, ¿se acuerdan cuál era? O sea, al ser de vidrio, al ser con esta boquilla tan pequeña, ¿no es cierto?, que de alguna manera iba cortando el flujo, ¿no es cierto?,
se nos atrancaba y tocaba estar ahí dándole y no caía la salsa de tomate. Entonces, algún genio de User Experience se inventó este modelo de acá. Una botella que primero va para abajo y hace que caiga de plano el producto, ¿no es cierto? Que de plano es de plástico, ya no es de vidrio y pueda aplastarle. Y que acá tiene un huequito que es facilito, ¿no es cierto? Entonces, es pensar en lo que quiere el cliente. Ya me van presionando por el tiempo, vamos a dar un poquito más de velocidad a este, ¿no es cierto? Y, en efecto, la salsa de Heinz aplica este modelo y nos arregló la vida, ¿no? Nos facilitó la vida y sin dejar de lado el UI, porque también tiene su diseño bonito, estamos centrándonos en esa experiencia del usuario y cómo lo está viviendo con nosotros. Entonces, pongámonos a pensar eso. Si nuestros productos, si nuestros servicios tienen este componente de User Experience. De hecho, les voy a dar aquí un poco la cuña. Hace un par de meses, si no me equivoco, Google mismo, este gigante que veíamos, lanzó unas certificaciones que prácticamente son gratuitas. O sea, qué sé yo, te cuesta en Coursera, te cuesta $14 el mes de suscripción en la plataforma y hay certificaciones con el nivel de una maestría que puedes correrlas en 4 a 6 meses pagando ese fee mensual. ¿Ya? Y una de esas, por eso me acuerdo, porque es de User Experience. Yo la estoy siguiendo en este momento para fortalecer ese conocimiento y nos puede servir a todos. O sea, hay Business Analytics, hay el tema de User Experience, como les digo, y un par de más que son bastante buenas y bastante recomendadas y les invito a que, si alcanzo, igual les dejo luego por correo o aquí mismo en el chat el link para que puedan entrar a verlo y fortalecer esa parte que todos necesitamos en este momento. Entonces, voy a avanzar en honor al tiempo. Y dentro del otro componente del core business, ¿no es cierto? Tenemos a una organización que tiene que responder de manera ágil, ¿ya? ¿Y por qué me voy a este tema de la agilidad ahora? Es cuestión de ir completando, ¿no es cierto? De armando el rompecabezas, es decir, tengo que centrarme en el cliente, tengo que responder ágilmente, tengo que controlar mis operaciones y sobre todo hoy por hoy porque estamos en este entorno VUCA, que está algo trillado ya, que no sé si lo han escuchado, pero que tiene que ver mucho con esa incertidumbre, ¿no es cierto? Con la volatilidad, cómo cambian las cosas tan rápidamente, con esa incertidumbre que no nos permite anticiparnos. Entonces yo puedo, antes hacía las planificaciones estratégicas cada 5 años, después cada 3, después cada año, y hoy es imposible que una empresa sobreviva si no hace planificaciones al menos entre trimestre y semestre para ir ajustando los temas, ¿no es cierto? Entonces estamos en un entorno de incertidumbre, un entorno demasiado complejo. De hecho, este mismo webinar, ¿no es cierto? Hoy por hoy que nos encontramos en la casa, aquí condenados prácticamente por la pandemia que nadie la vio, es algo complejo y es muy ambiguo de predecir, es muy ambiguo de interpretar. Entonces, ahí, en este tipo de entornos, es donde se hace muy importante o necesario y válido aplicar un modelo de una organización ágil. No centrarnos en la planificación necesariamente, nada esté escrito en piedra, sino ir descubriendo esto en el camino, ¿ya? En el mismo ejemplo que les ponía, ¿no es cierto? Y pueden asimilarlo en sus empresas, ¿no es cierto? Ir viendo cómo yo adapto el servicio, adapto el producto a las necesidades de mi cliente, teniendo sprints que se llama acá más cortos de entrega, de desarrollo o de construcción del producto, teniendo una necesidad o un listado de necesidades y dándole prioridad en función de qué es lo que quiere mi cliente, para responder más ágilmente a sus requerimientos. Las empresas tradicionales por lo general no funcionan así, ¿no es cierto? Nos encontramos, yo mismo me encuentro trabajando ahorita en una transición, en una transformación, porque lo que quieren pasar es de ese esquema tradicional a un esquema ágil. Pero insisto, nuevamente, nosotros tenemos la posibilidad de ya nacer con ese esquema ágil. Yo les contaba en esta parte que también estoy emprendiendo, ¿no es cierto? Me estoy asociando con la empresa y ya estamos visualizando esta necesidad de trabajar mediante células, mediante equipos multidisciplinarios que tomen decisiones más rápidamente alineados a lo que quiere el cliente. Entonces, de eso va este segundo elemento del core business. Y por último, las operaciones. Muchas veces, igual nos centramos mucho en el proceso y hay que tener el proceso definido, pero a partir de la cadena de valor. ¿Y quién marca la cadena de valor nuevamente? Es el cliente. Fíjense, el cliente está al inicio y al fin. Yo les he puesto aquí un pequeño ejemplo de una empresa, ¿no es cierto?, de fabricación de textiles, ¿no es cierto? Y fíjense cómo a través de su cadena de valor, acá ya pongo los procesos. Entonces, no nos llenamos de un mapa de procesos súper pesado, no nos llenamos de procesos que muchas veces, y nos debe pasar a nosotros, vamos, ¿no es cierto?, no sé, algún banco, algún restaurante o alguna empresa como clientes,
Y la respuesta de los empleados o de las personas que nos atienden es que así son las políticas. Entonces, no nos llenemos de tanta política, hay que tener mapeados los procesos necesarios que nos permitan operar, ¿no es cierto?, que nos permitan habilitar el servicio, pero no necesariamente ese mapa grandísimo que muchas veces se vuelve en un obstáculo. Entonces, de eso va el tema de la organización. Y únicamente para complementar esta parte del core business y no correr mucho, fíjense que hay ciertas intersecciones ahí y que tenemos que tenerlas dentro de este segundo nivel de la pirámide súper en cuenta. Cuando hablamos de que voy a mejorar las operaciones, ¿cierto? Voy a coordinar las operaciones en base a lo que quiere mi cliente, hablamos de un proceso de mejora continua. Y como su nombre le indica, continuamente ir mejorando, ¿cierto? Este proceso que me servía en un momento dado no me puede necesariamente servir de aquí a unos 6 meses, de aquí a un año, entonces tengo que irlo mejorando continuamente. Cuando hablamos del cliente y la organización, de cómo responde, ¿no es cierto?, la organización hacia esas necesidades, estamos hablando de un proceso de innovación, es decir, esa comprensión, esa empatía, ese tema de cómo voy comprendiendo esas necesidades y cómo voy diseñando productos y servicios adaptados a esos, habla de innovación, y definitivamente estamos aquí porque vamos a crecer, ¿no es cierto? Todas nuestras empresas vamos a algún momento a tener un gran número de personas y claro, cuando se cruzan esa organización que crece exponencialmente y las operaciones, hablamos de que eso se mantiene mediante una cultura sólida. Entonces, ahí complementamos el esquema, chicos, de la parte del core business y es lo que hace que esto dé la vuelta. Pero no daría la vuelta sin el último elemento de la pirámide, que como les decía es la punta del iceberg, ¿no es cierto? Ese modelo de negocio. Y aquí es donde sí tenemos que ponerle bastante empeño en definir, ¿no es cierto? En conceptualizar esa idea, en armar todo el modelo y vamos a ver una herramienta súper válida que tal vez ya la conocen, pero que hay que darle la importancia que se merece. Yo tengo acá solamente unos ejemplos, ¿no es cierto? Fíjense, cuando hablamos de modelo de negocio, nos encontramos nuevamente con estos grandes. Y voy a tomar otra vez el ejemplo de Netflix, ¿no es cierto? Con Blockbuster. Netflix no es que mataron a Blockbuster, sino que el modelo de negocio de Blockbuster ya fue caduco. Entonces, ¿qué mató a Blockbuster? Su propio modelo de negocio. Sus ridículos cargos, dice claramente acá, por pagos atrasados. Imagínense, alquilaba una película, me la llevaba a la casa, la veía, tenía que rebobinarla, no sé si aquí estemos, personas que vivimos ese martirio, pero claro, si me atrasaba un día en entregar esa película, la multa me salía más cara que el mismo alquiler. Y claro, para Blockbuster ese era genial porque ganaba por eso. Entonces, nuevamente, Edwin, nos vamos a lo económicamente rentable, lo inmediatamente rentable o lo estratégicamente correcto. Entonces, Netflix entendió ese modelo, entendió que el cliente quería o los usuarios querían en la comodidad de su casa, sin necesidad de levantarse, ver un sinnúmero de películas a su elección, entonces destrozó a Blockbuster. Lo mismo pasa, hoy tenemos a un sinnúmero de taxistas, de empresas de taxis protestando por Uber, ¿no es cierto? Uber no es el culpable. El acceso limitado a los taxis, el mal servicio, ¿no es cierto? Y falta de control hicieron. En Uber yo sé cuántos viajes hago en el mes, a dónde voy, veo la calificación del taxista. Y Uber es la empresa más grande de movilización del mundo y no tiene ni un activo fijo, no tiene ni un taxi en su propiedad. Apple lo mismo, no mató a la industria de la música, sino que el tema del modelo de negocio, de cómo se compraban esos álbumes enteros. Había un álbum que salía y a mí me gustaba una o dos canciones de ese álbum y me tocaba comprar el álbum completo. ¡Ay, qué dolor! ¿No es cierto? Entonces, el hecho de comprar singles, ¿no es cierto? Cambia el modelo y obviamente hace que Apple crezca, y acá podemos citar a Spotify también. Lo mismo pasa con Amazon, el modelo de negocio de los minoristas, el mal servicio y la pésima experiencia hacen que Amazon sea súper fácil comprar y que les pase barriendo a estos minoristas, ¿no es cierto? Y otra de las empresas, boom, acá, Airbnb, que no sé si la han escuchado, la empresa de hotelería y turismo más grande del mundo también, y no tiene ni un solo hotel, ni una habitación, no está matando a la industria hotelera, sino que la disponibilidad limitada y esas opciones, e incluso el servicio, ¿no? O sea, te tienes que entrar a tal hora, salir a tal hora, y si no, te cobro el día, y mira, no hay disponibilidad, y mínimo 3 días. Entonces, esas cositas del modelo de la industria hotelera hacen que el modelo de Airbnb, obviamente, los pise. Entonces, todas estas son
aplicaciones, básicamente, si los vemos así, son empresas tecnológicas, pero en realidad el modelo de negocio y el centrarse en el cliente es lo que hacen que estas empresas despunten y vayan, no importa contra quién se enfrenten, pero los vayan dejando atrás, ¿no es cierto? ¿Y cómo resumimos nuestro modelo de negocio? Acá hay un lienzo que se llama, este es un Business Model Canvas, donde yo en un solo pantallazo, fíjense, ya no hace falta la mega planificación estratégica, que la misión, que la visión, que los objetivos, que los valores y todo eso con lo que por lo general se llenan las empresas, sino más bien resumimos acá en un simple lienzo, en un solo pantallazo, en el cual incluso podemos obtener inversores, nuestro modelo de negocio, partiendo desde esa propuesta de valor centrada en el cliente, definiendo el cómo nos vamos a relacionar con ese cliente, a través de qué canales y a qué segmentos vamos a llegar por este lado. Y por otro lado, el cómo lo vamos a hacer, ¿no es cierto? ¿Qué actividades claves que ya formarán parte incluso de nuestros procesos, ¿no es cierto? Los recursos que vamos a utilizar e incluso alianzas importantes, con qué partners vamos a trabajar. Y eso a la final del balance tiene que representar una ganancia, ¿no es cierto? Entonces tenemos nuestra estructura de costos de todo lo que vamos a hacer versus los ingresos esperados. Y resumimos nuestro modelo de negocio, entendiendo que todo parte de acá, de ese valor agregado, de esa propuesta de valor. En días anteriores estuvimos también en un webinar súper interesante con Valeria, que nos presentaba justamente cómo llego yo a establecer ese propósito con esos dolores y con esas ganancias que busca nuestro cliente. Entonces, por ahí puede ser un gran componente que nos dé este primer ámbito y que obviamente vayamos definiendo el cómo también en los siguientes aspectos, ¿no es cierto? Entonces, en efecto, sí, el modelo del Business Model Canvas es una herramienta que nos va a ayudar a tener mapeado ese modelo de negocio o esa idea desde el cómo lo voy a hacer hacia a quién me voy a dirigir y cómo voy a llegar a ellos. ¿Listo? No se olviden aquí también de tenerle mapeado lo que hablábamos al inicio, la tecnología, el social media, el app, ¿no es cierto? El tema de la Big Data o la analítica y también el tema de la nube. Entonces, eso va a ayudar que este modelo obviamente se potencialice y obtenga los resultados que queremos. Vamos ya terminando, ¿no es cierto? Entonces, en resumen, antes de cerrar, solamente les quiero contar un caso que me parece, que me es muy familiar, no sé si ustedes lo conozcan, a esta empresa Zappos, ¿no es cierto? Zappos.com es una empresa que hoy por hoy, al igual que Airbnb y al igual que Uber, su modelo de negocio hace que sea la empresa de venta de zapatos más grande del mundo. Y no tiene ni un zapato, no tiene nada de materia prima, no tiene ni un zapato a su haber. ¿Cómo nace esta idea? Nace con una persona convencida, ¿no es cierto?, de que el servicio o de que el cliente es el centro de todo. De hecho, se me fue ahorita el nombre, pero él mismo nos dice, Zappos es una empresa de servicio al cliente que casualmente vende zapatos. ¿Y cómo nace esa idea? Y vamos a ir pasando el filtro del framework, ¿no es cierto?, de escalamiento. Nace tomando fotos a los zapatos que veía en las perchas de las tiendas y publicándoles en una pequeña web. Entonces, fíjense, ahí está el modelo de negocio, ahí está la idea grandiosa de negocio, ¿no es cierto? Veo personas que no quieren ir a la tienda a comprar el zapato, veo que los zapatos se quedan ahí y que después las empresas tienen que liquidarlos a precio de costo para no perder, ¿no es cierto? Entonces se le ocurre que puede ir a tomar fotos de esos zapatos y exponerlos en una web para ver quién los compra. Y wow, resulta que ese modelo de negocio así, esa idea que prácticamente le escriben una servilleta por poco, empieza a dar frutos. Empieza a dar frutos. Entonces, empieza a haber, digamos, mayor demanda. Tengo que tomar más fotos, entonces empieza la operación, ¿no es cierto? Tengo que tomar más fotos, tengo que construir una app, ¿no es cierto? Una web más robusta. Empiezo a ver el tema de la tecnología como habilitante. Empiezo a centrarme en el cliente. Ah, es que mira, tengo comentarios que me dicen que este modelo no, que si no tengo esta otra cosa, que si le podría en otra web, no sé. Y complementa el tema con la entrega. Zappos te entrega el zapato en tu casa. Tú compras por la web, ves el zapato que te gustó, lo adquieres y te entregan en la puerta de tu casa el zapato. Te pruebas el zapato, ves que haya sido lo que quisiste o no,
y lo puedes devolver en ese momento si no te gustó, o incluso la oferta de valor de estos señores es que luego de un mes incluso puedes devolverlo el zapato si no te gustó. Me centro en el cliente, ¿no es cierto? Entonces, vamos viendo cómo, y obviamente hoy por hoy Zappos es un gigante, como digo, es la empresa de venta de zapatos, de hecho están diversificando ya sus negocios, tienen un montón de marcas, ya no tienen que tomar las fotos, ¿no es cierto? Ya tienen asociaciones, ya tienen estrategias. Entonces, vamos al modelo de negocio de Zappos y vemos, y me quiero regresar acá nada más porque de aquí parte, ¿no es cierto? Su propuesta de valor está, sabe cómo se va a relacionar con los clientes, ¿no es cierto? A través de la web, a través de la app, tiene los canales tanto de distribución como de compra de los zapatos ya establecidos y va mapeando a qué clientes quiere acercarse. Sabe lo que tiene que hacer, sabe qué recursos disponer, ¿no es cierto? Y con quién va a hacer las alianzas. Acá tenemos Adidas, Nike, ¿no es cierto? Las grandes comercializadoras y obviamente, como decía, eso da unos datos en el balance. Entonces, con ese modelo de negocio empieza Zappos. ¿Tiene mapeado su core business? Sí, se entra en el cliente, las operaciones ya obviamente evolucionadas de lo que empezó con la moto distribuyendo ahí a los vecinos, pero obviamente ya lo tiene, y la tecnología de la que hablábamos. Entonces, si nosotros vamos asimilando esto y podemos ponerlo en práctica, obviamente estamos destinados a crecer, o sea, enfocándonos en el modelo de negocios, definiendo claramente cuál va a ser ese core business o los elementos del core business y utilizando la tecnología como habilitadora y no simplemente como un medio para lograrlo, ¿verdad? No sé si hay una pregunta, quiero cerrar, ya creo que se me va el tiempo y únicamente quisiera cerrar pidiéndoles nuevamente su participación. Nos vamos a ir a Kahoot. Les voy a poner igual en el chat el link. Nos vamos a ir a kahoot.it. ¿Ya? .it. Les voy a poner ahorita acá en el chat para que se registren, ¿no es cierto? En kahoot.it. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer un pequeño juego, ¿ya? El momento en que se registren, les va a pedir un código que es el que va a aparecer ahorita en sus pantallas, ¿ya? Está cargando. Y qué pena que no se escucha, ya, ahí está. Este código les va a pedir al momento en que se abran kahoot.it y luego de eso les va a pedir su nombre, ¿ya? Cuando pongan su nombre van a ir apareciendo aquí. Entonces yo también voy a jugar. Acá los voy a ir viendo si ya se registran. Entonces el código es el 1771893. 1771893. Y la página es kahoot.it. Para que ustedes puedan navegar. Si lo hacen a través del celular sería mejor para que puedan ver las preguntas en el modem, ¿no? En el PC. Ya tengo a Carlos, ya tengo a Paola, estoy yo mismo. Está Simón también. Perfecto, gracias Carlos. Listo. Por temas de tiempo vamos a arrancar con las 4 personas que están, ¿les parece? ¿O ya estamos entrando a alguien más? Esperamos un poquito. ¿Cómo vamos? Ya. Yanedia entró. También tenemos a alguien más por ahí. Y Benita. Entonces, vamos únicamente para cerrar esto de manera dinámica y divertida. A ver, ¿qué tanto hemos aprendido el día de hoy? Y entonces, van a tener 20 segundos para responder cada pregunta. Les va a salir aquí la pregunta y tienen que responder en su dispositivo donde estén logueados con el colorcito.
Fíjese, ¿qué porcentaje de crecimiento reflejaban anualmente las grandes empresas hace 40 años? Tenemos opción roja, 35%, exponencial, 100% la amarilla y 10% la verde. Tengo ya 2 respuestas, 3, 5, falta alguien más. Y en efecto, ¿no es cierto? La respuesta correcta era 10%. Crecían de manera lineal, poquito, año a año. Y por ahí tenemos 2 personas que tal vez se equivocaron, pero que van a poder recuperarse en las siguientes preguntas. Vamos a ver cómo está nuestro podio. Paola en primer lugar, Benita, y por ahí aparezco yo mismo también en tercer lugar. Vamos. ¿Qué componentes se consideran dentro del core business según el framework Scale que acabamos de ver? Personas, procesos y tecnología, cliente, organización y operación, social media, analítica y mobile, o todos los anteriores. Una respuesta. Está difícil esta. Queda un segundo y si no respondemos, nos quedamos. ¿Hay alguien que acertó? En efecto, acuérdense, core business tiene que ver con el cliente, cómo llegó el cliente, cómo lo entiendo, la organización y la parte de cómo voy a operar. Perfecto. Vamos a ver si se mueve. Carlos ya subió, perfecto. Paola sigue ahí en primer lugar, muy bien. Felicitaciones, Pao. Ahora, ¿todo negocio puede crecer de forma exponencial? Este está facilita. ¿Verdadero o falso? Y me falta una respuesta más. Listo, creo que estamos todos, está procesando. Un segundo. Y en efecto, la mayoría acertó. Todos los que estamos aquí podemos crecer de forma exponencial, chicos, y de eso se trata. Y se me fue el podio. Bueno, ¿qué significa el modelo SMART? ¿Se acuerdan lo primero que vimos? SMART significa super metodología ágil de crecimiento. Significa social media, agilidad y compromiso. Social media, móvil, analytics y cloud. O simplemente ya no nos acordamos. Como fue al principio, está muy difícil esto. Tengo 4 respuestas. Muy bien, acertamos la mayoría, eso es bueno. Y ahora sí vamos a ver, antes de la última pregunta, ¿cómo queda el podio? Paola sigue liderándolo, Benita por ahí también se acerca, Simón y Carlos vienen subiendo, vamos, eso es bueno. ¿El conjunto de datos genera conocimiento? Esta es otra de verdadero o falso. ¿Cómo le ven? Acuérdense, era datos, información, conocimiento y sabiduría dentro del modelo de analítica. ¿Será que el conjunto de datos genera ese conocimiento que necesitamos? ¿O hay un pasito intermedio por ahí? Y solo una persona acertó. Acuérdense del modelo. Nosotros vamos viendo datos que están sueltos, con el conjunto de datos generamos información. Y la información es la que genera al final conocimiento. Simón con ese último acierto se pone en primer lugar y eso nos lleva a la última pregunta, chicos, y con eso nos despedimos. Zappos es una empresa de reptiles y anfibios, venta de zapatos, servicio a domicilio o es un call center. ¿Qué es Zappos? Les invito también a que estudien el caso de Zappos, que lo vayan, lo revisen, lo analicen, lo vean. Les puedo compartir también. Y con eso, perfecto, ¿no es cierto? Vende zapatos, aparte de que su propio dueño dice que es una empresa de servicio que casualmente vende zapatos. ¿Cómo queda el podio? Benita en tercer lugar, felicitaciones. Paola le bajaron al final y nuestro campeón o nuestra campeona es... Simón se encuentra en el podio, en el primer lugar. Felicitaciones, Simón. Chicos, muchas gracias por haber participado en este concurso y también en este webinar. No me queda nada más que agradecerles
por estar acá, por tomarse el tiempo de compartir este espacio. Para mí ha sido un completo placer, un gusto hablar de estos temas. Hubiese sido bueno compartir un poquito más, tal vez interactuar más, pero que bueno, les dejo ahí mis datos, ahí está mi LinkedIn, como les decía al inicio. Pueden escanearlo también acá en el código QR. Si necesitan algún tema adicional, conversarlo, lo vamos hablando en el tiempo. Un gusto nuevamente y